Así que vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy yo quiero traer una enseñanza tal vez temática acerca de este tema de vive en misión, juntos en la misión de Dios. Mantenga sus Biblias ahí contigo porque vamos a estar considerando algunos pasajes bíblicos. Vamos a nuevamente, hermano, presentar nuestras vidas. Yo presentar mi vida en oración para que el Señor nos ayude en esta tarde. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, presentando nuestras vidas, Señor, que va a ser expuesta a tu palabra, Señor. Nosotros necesitamos que tú nos ayudes a poder ser oidores de tu palabra, que podamos prestar atención a lo que tu palabra quiere enseñarnos. Que tú, Señor, uses este instrumento débil, frágil, imperfecto, pero que tú me des gracia para poder traer tu palabra en esta tarde, Señor. Tu pueblo ha venido a escucharte. Yo solamente soy tal vez el micrófono por el cual tú te comunicas con tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Sé tú trayendo salvación a aquel que la necesita. Sé tú edificando a tu pueblo en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero, mis hermanos, que repasemos algunas cosas que nosotros hemos estado exponiendo en las últimas, tal vez, semanas y meses, relacionado al Evangelio y la misión de Dios. En este Evangelio de Marcos, nosotros hemos podido ver que Jesús llamó a algunos discípulos a ser pescadores de hombres y hacedores de discípulos. Por esa misma gran comisión se nos ha dado a nosotros como iglesia, es ser pescadores de hombres y hacedores de discípulos. Yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos este tipo de servicio, es para que Dios continúe discipulando nuestras vidas a través de su palabra, para nosotros entonces también poder discipular a otros. Si usted pensó que usted había sido salvado por gracia para simplemente ser un espectador en una comunidad de fe, usted va a batallar mucho, porque la comisión que Dios le da a aquellos que Él redime es la de hacer discípulos y ser pescadores de hombres. Dios, mis hermanos, creó al hombre para que le glorificara a Él por siempre. En el Catecismo de Westminster, en la primera pregunta, dice que ¿cuál es el fin del hombre? Y la Confesión de Westminster responde, el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Antes de nuestra vida en Cristo, nosotros ni le glorificábamos ni podíamos disfrutar de Él. Pero ahora por medio del Evangelio, Dios ha hecho esa obra en nuestras vidas y ahora nosotros sí le podemos glorificar a Él. Ahora nosotros somos aquellos adoradores que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando antes no podíamos hacerlo. Los primeros cristianos que hicieron a Cristo famoso, si se puede decir de esa manera, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. A veces pensamos que para hacer la obra de Dios y la misión de Dios hay que tener una cierta capacidad sobrenatural o demasiado elevada para poder llevar a cabo la misión de Dios. Y nosotros vemos a través de este Evangelio de Marcos que Dios llamó a hombres comunes y corrientes para llevar a cabo el plan del Evangelio a través de sus vidas. Pero mis hermanos, no basta solamente con entender la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro a través del Evangelio, sino que hay que entender cuál es la misión de Dios a través de la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de una comunidad de fe y hay una misión a la cual el Señor nos ha llamado. Y usted dirá a mí, yo no he escuchado la voz de Dios diciéndome que haga algo. Bueno, a través de su palabra Él ha dejado muy claro cuál es la misión de la iglesia y cuál es la misión de cada creyente. Y la misión de la iglesia la podríamos resumir de la siguiente manera. Es la de reconciliar a los hombres con Dios. Porque hay una enemistad entre Dios y los hombres a causa del pecado. Los hombres, hermanos, en su estado no redimido, son constituidos enemigos de Dios a causa de su pecado y su rebelión. Es solamente por medio del Evangelio que el hombre puede ser justificado por la fe y declarado justo. Y yo sé que estas son cosas, mis hermanos, que usted las ha escuchado una y otra vez, pero siempre tenemos que recordarlas en nuestra vida. Pueden haber personas aquí sentadas con nosotros que a lo mejor tengan conceptos equivocados acerca de qué es el Evangelio y qué realmente significa ser parte de una comunidad de fe. Y a lo mejor tienen ideas equivocadas acerca de cuál es la misión de la iglesia.
Muchos piensan que la misión de la iglesia es simplemente alimentar a los pobres, y eso hay que hacerlo y eso es bíblico, pero esa no es solamente la misión de la iglesia. Podemos alimentar a los pobres y ayudar a los necesitados, pero si no los llevamos a través del evangelio a una reconciliación con Dios, sus estómagos serán llenos, hermano, pero sus almas seguirán en la misma condición triste de pecado y de esclavitud. Y por eso yo, hermano, de vez en cuando, como pastor, necesito recordar algunas verdades fundamentales acerca del evangelio. Porque nosotros somos seres humanos que constantemente se nos olvidan estas verdades acerca del evangelio. Y en mi compartir con otros pastores y otras comunidades de fe, me doy cuenta, hermano, de algo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tenemos muchas personas dentro de nuestras comunidades de fe que no saben, no entienden y no pueden explicar lo que es el evangelio. Esto es una pregunta que constantemente uno como pastor y usted como creyente debe hacerse. La pregunta no es si tú eres cristiano. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿tú entiendes lo que es el evangelio? ¿Tú has creído en el mensaje del evangelio? Porque cristiano se puede llamar cualquier persona, mis hermanos. Pero lo que hace la diferencia en la vida de una persona que profesa ser creyente es que entiende el evangelio para poder entonces creer en el evangelio. Hay muchas personas que no han entendido el evangelio, por ende no han podido creer en el evangelio porque no lo entienden. Así que yo quiero repasar, hermano, de una manera breve esta pregunta de qué es el evangelio, porque yo como pastor tengo que tener la certeza de que por lo menos el tiempo que usted esté en esta comunidad de fe, usted entienda lo que es el evangelio. Y lo más probable, algunos de ustedes sí tienen ese entendimiento, pero puede que hayan algunos de ustedes que tengan todavía ideas equivocadas acerca del lugar donde usted se crió, o a lo mejor de la religión muerta a la que usted practicaba, o a lo mejor de conceptos filosóficos, o a lo mejor conceptos del mundo. Y usted necesita ser instruido por medio de la palabra de Dios acerca de qué es el evangelio. Porque créanme, mis hermanos, que el infierno está lo suficientemente lleno de personas muy religiosas que creían que entendían el evangelio y no lo entendían. Y tú no puedes creer lo que no entiendes. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? El evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Y esto parecerá sencillo, y esto parecerá muy básico o elemental, pero usted no sabe la cantidad de personas que tú le preguntas qué es el evangelio y no te saben contestar, mis hermanos. Y si tú le preguntas a un no creyente qué es el evangelio, es obvio, no te va a saber responder. Esa es nuestra labor, el predicarles el evangelio, proclamar el evangelio, enseñarles el evangelio para que ellos puedan entender el evangelio y luego creer en el evangelio. Pero muchas veces en nuestras comunidades de fe tenemos personas que han estado años en nuestras comunidades de fe y no entienden lo que es el evangelio. Y yo se los digo por experiencia propia. Muchos años trabajando y sirviendo en comunidades de fe sin entender realmente lo que era el evangelio y cuáles eran las implicaciones del evangelio para mi vida, mis hermanos. El evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Y esto es muy importante porque todas las religiones del mundo ofrecen salvación por obras. Haz esto para obtener esto de parte de Dios. Deja de hacer aquello para poder obtener esto de parte de Dios. Y el evangelio, hermano, es todo lo opuesto. No se trata acerca de lo que tú y yo hacemos para Dios. Se trata de lo que Dios hizo por nosotros y a favor de nosotros. Esa es la diferencia entre el evangelio bíblico y el evangelio maldito de Gálatas capítulo 1. El evangelio maldito de Gálatas capítulo 1 es un evangelio que pretende alcanzar la salvación y mantener la salvación por medio de las buenas obras. Y el evangelio de Jesucristo, hermano, se trata acerca de lo que Jesús ha hecho para reconciliar a los pecadores. El evangelio no es algo que simplemente obtienes como si fuera un flu shot. Sabe que todos los años a cierta temporada se llenan los dispensarios médicos y los hospitales, todo el mundo para ponerse el flu shot. Y no sé si cuántos le han preguntado en su trabajo, ¿ya te pusiste el flu shot? ¿O ya te pusiste la vacuna contra la influenza? Bueno, el evangelio no es algo que tú simplemente obtienes un día y eso es todo. No, mi hermano. Es algo en lo cual profundizas
toda tu vida. El Evangelio no es simplemente la entrada al reino de los cielos. No, no, no. El Evangelio está en la entrada del reino de los cielos, está a través de todo el reino de los cielos y seguirá estando a través de toda la eternidad en el reino de los cielos. Porque el Evangelio es la obra que Dios a través de su Hijo ha hecho a favor nuestro. Y la razón por la cual nosotros nos reunimos en una reunión como esta todas las semanas es para seguir profundizando en el Evangelio. Y a lo mejor usted dirá, pero es que ya yo he escuchado esto del Evangelio, ya yo soy creyente, ya yo creí hace 7 años atrás, ya yo fui bautizado en las aguas, ya yo fui aceptado como miembro de la iglesia. ¡Qué bueno! Pero constantemente tenemos que estar recordando, mis hermanos, que nosotros estamos en Cristo por lo que Él ha hecho a favor nuestro, no porque lo que nosotros hagamos a favor de Él. Ahora, esta vida del Evangelio, hay una misión. Y hay una vida en misión, es un llamado al abandono. Y aquí es donde entonces empezamos a ver la diferencia entre aquellos que realmente han creído en el Evangelio y aquellos que no. Hay personas que supuestamente han creído en el mensaje del Evangelio o han entendido el mensaje del Evangelio, pero son simplemente espectadores del Evangelio. La vida en Cristo, la vida en el Evangelio es una vida en misión, es un llamado al abandono. Es un compromiso a poner a un lado nuestras preferencias por seguir la misión de Dios. Es aquí cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco a perseguir a los creyentes porque él creía que estaba haciendo la obra de Dios. Y sin embargo Jesucristo se le manifiesta, le muestra su condición. Pablo llega a entender de que ese Cristo que habían crucificado es ahora el que está frente a él, que ha resucitado de entre los muertos. Su vida es cambiada y en esos mismos momentos Jesús le da la misión de su vida. Ahora serás predicador y apóstol de los gentiles. Pablo no fue simplemente un espectador de la obra del Evangelio. Dios hizo una obra instantánea en la vida de Pedro y automáticamente le dio la misión, la de Pablo le dio la misión de su vida. Vivir una vida en misión, hermano, en el Evangelio es un compromiso para poner a un lado nuestras preferencias por seguir la misión de Dios. Muchas personas quieren llegar a la fe del Evangelio, quieren entender el Evangelio, quieren creer en el Evangelio, pero quieren seguir perseverando en sus preferencias personales acerca de cómo vivir la vida cristiana. Y uno les enseña, y esto es lo que la palabra instruye, esto es lo que la palabra enseña, esto es lo que realmente el cristiano debe hacer para vivir su vida cristiana, y las personas dicen, no, eso a mí no me llama mucho la atención. Eso a mí como que no va conmigo. Yo tengo mis propias ideas, mis propios conceptos acerca de cómo yo voy a vivir mi vida cristiana en el Evangelio. Tim Chester dice, el secreto del cambio producido por el Evangelio es estar convencido de que Jesús es la buena vida y la fuente de gozo. Cualquier alternativa sería una decepción. Cualquier alternativa, mis hermanos, que no sea el Evangelio, el cual provee la buena vida. Nosotros antes de estar en Cristo creíamos que vivíamos ¿qué? La buena vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la predicación del pastor Alejandro Molero? La buena vida. Antes de estar en Cristo nosotros creíamos que vivíamos la buena vida por los placeres que nos dábamos, nos inundábamos en el pecado y creíamos que esa era la buena vida y creíamos que esa era la fuente de gozo. Pero no, mis hermanos, el secreto del cambio producido por el Evangelio es estar convencido de que Jesús es la buena vida y la fuente de gozo. Y es ahí donde tú como creyente te tienes que preguntar, si tú has creído en el Evangelio, ¿es Jesús la buena vida en tu vida y la fuente de gozo? Porque si la fe en Cristo y el Evangelio te es una carga pesada, debes analizar si realmente has creído y has entendido el Evangelio. Porque la vida en Cristo, hermano, es la buena vida y es la fuente de todo gozo. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza controladora. Nosotros a veces pensamos que nosotros nos controlamos a nosotros mismos. No. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, mis hermanos, que es la que nos controla. Controla nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Está constantemente batallando contra la obra del Espíritu en nuestra vida. Sin embargo, el llamado a ser un misionero no es a algo que podamos controlar, es a algo que nos controle. Esa es la diferencia entre la salvación por obras que ofrece cualquier otro mensaje y la salvación por Cristo a través del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio controla nuestras vidas.
y todos aquí, en el momento en que creímos en el mensaje del Evangelio, lo sepas o no lo sepas en esta tarde, tú has sido llamado a ser un misionero. Y tú dirás, un misionero, pero es que yo no tengo ganas de irme para el África, ni para allá, para la jungla de Brasil. No, no, no. Tú tienes tu Brasil y tu África y tu Guatemala y tu país allá en Europa está al lado tuyo. Está al lado tuyo. Tú tienes vecinos, compañeros de trabajo, familia que necesitan el mismo evangelio que necesitan en África. Para ser un misionero debemos conocer, entender, vivir y compartir el evangelio. Y tú eres un misionero. Yo soy un misionero. Dios me trajo, hermanos, desde Puerto Rico hace 15 años atrás, 2003. Sí, 15 años atrás, aquí a Delaware. Yo no tenía muy claro cómo se iban a dar las cosas, pero yo sí entendí hace 15 años atrás que Dios me estaba moviendo de Puerto Rico para hacer una misión aquí en los Estados Unidos. Que se tardaría casi 12 años en manifestarse. Bueno, ya eso es asunto de la soberanía de Dios. Pero Dios, hermano, te ha salvado para que tú puedas ser un misionero en tu comunidad. Y algunos de ustedes tal vez no lo saben o no lo han entendido todavía, pero Dios te está capacitando en este lugar para que algún día tú puedas ser a lo mejor un misionero en otro lugar o en tu país. Porque nosotros sabemos de hoy, pero no sabemos del mañana. Sabemos de esta semana, pero no sabemos del año que viene. Si las cosas se siguen complicando en este país políticamente, a lo mejor todos tengamos que regresarnos a nuestro país involuntariamente. No queremos, ¿verdad? Pero no sabemos, no podemos controlar el destino, mis hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras a lo mejor eso sucede? Tenemos que seguir capacitándonos en el Evangelio, tenemos que seguir entendiendo el Evangelio, tenemos que seguir viviendo el Evangelio y tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, mis hermanos. Es el Evangelio lo que todo misionero necesita. Hay muchos esfuerzos misioneros que se hacen donde se hace de todo menos llevar el Evangelio. Y está bien que llevemos agua, llevemos gomas para la bicicleta, llevemos medicina, todas esas cosas son necesarias llevarlas. No debemos ir con las manos vacías. Pero si no llevamos el mensaje del Evangelio en cualquier esfuerzo misionero, estamos dejando a esas personas en el mismo estado de condenación. ¿De qué les va a servir las llantas nuevas para la bicicleta? A muchos les va a servir para seguir viviendo su vida de pecado, simplemente que ahora tienen un medio para transportarse. El mensaje de todo misionero, hermano, necesita ser el mensaje del Evangelio. Sin el Evangelio no hay mensaje que proclamar, no existen buenas nuevas que compartir. No lo hay. Es la predicación del Evangelio, hermano, lo que realmente nos da a nosotros el poder y la autoridad de salir confiadamente en que Dios va a hacer a cabo su obra en las misiones. Charles Hodge describe esto y dice, el Evangelio es tan sencillo que niños pequeños pueden entenderlo y es tan profundo que estudios realizados por los teólogos más sabios jamás agotarán sus riquezas. Es el Evangelio, mis hermanos. ¿Por qué usted cree que los niños se le acercaban tanto a Jesús? No era porque él tenía dulces para darle. Era porque los niños, aún en su niñez, en su tal vez poca capacidad de comprensión, ellos entendían de que este es distinto a todos estos rabí y todos estos principales de la sinagoga y todos estos fariseos. Este es distinto. Y los discípulos se acuerdan cuando quieren echar hacia afuera a los niños. ¿Y qué le dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Evangelio es tan sencillo, mis hermanos, que niños pequeños pueden entenderlo. Por eso nosotros como iglesia estamos haciendo tanto énfasis en que nuestros niños, por medio de la educación bíblica que les proveemos aquí, entiendan lo que es el Evangelio. Para que no crezcan dentro de una comunidad de fe, lleguen a los 18 años, lleguen al mundo de la universidad o de la escuela fuera, ¿verdad?, de sus hogares y no entiendan lo que es el Evangelio. Nosotros no podemos lograr que ellos crean en el Evangelio, pero sí tenemos una responsabilidad de que entiendan lo que es el Evangelio. Pero también el Evangelio es tan profundo que nosotros, y hay personas, hermanos, que han escrito miles y miles de libros profundizando acerca de las riquezas que se encuentran en el Evangelio.
Todo lo que nosotros hacemos aquí domingo tras domingo, a lo mejor usted no se ha dado cuenta o no lo ha percibido, pero todo está relacionado al Evangelio. Los cantos que cantamos, las oraciones que hacemos, la predicación, todo va centrado alrededor del mensaje del Evangelio. Muchos hacen misiones y sirven y ayudan a otros con los motivos incorrectos. Algunos porque eso los hace sentir bien. Hay personas que van a las misiones porque tienen una clase de carga de culpa por la vida que llevan. Entonces se apuntan en un viajecito de estos de 1 a 2 semanas, short term mission, que son muy buenos, y yo como iglesia local quisiera en algún momento dado poder hacer algún tipo de viaje de estos, ¿verdad? Fuera de aquí de los Estados Unidos. No estamos en contra de eso. Pero hermano, algunos van a esos viajes por sentirse bien. Por sentir esa experiencia de que fui a tal sitio o fui a tal lugar. Otros porque se sienten culpables. La culpa mueve muchas personas. Muchos hacen misiones porque se sienten culpables. Ven los anuncios en televisión de los niños allá en África, les da un sentimiento de culpa pero increíble y se montan en un avión y llenan las necesidades físicas pero no llevan el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Tenemos que hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Otros se sienten culpables y se dan un viaje de 1 semana a algún lugar para ayudar, y otros porque piensan que haciendo buenas obras borran sus pecados y ganan el cielo. Todavía ese catolicismo romano no se les ha salido de la cabeza. Y ahora están en una iglesia reformada, protestante, pero siguen pensando de la misma manera. Siguen pensando que a través de sus buenas obras es que pueden alcanzar el favor de Dios. Hermano, sonría. Bueno. Sin embargo, todos debemos ser misioneros por causa del Evangelio. Todos debemos ser misioneros por causa del Evangelio. El Evangelio es el punto de partida, el punto de sostenimiento y el punto de llegada de toda misión. Lo que nosotros comenzamos aquí hace 3 años atrás, mis hermanos, es la partida de la comunicación del Evangelio en esta comunidad. Que no somos los únicos, eso es verdad. Hay muchas otras comunidades de fe que comenzaron mucho antes que nosotros, que también están proclamando el Evangelio. Pero Dios en su soberanía ha permitido que esta comunidad exista para que usted esté aquí. Porque usted está aquí, no está en otro sitio. Es aquí donde usted está siendo instruido en el Evangelio. Es aquí donde muchos de ustedes llegaron a la fe en Cristo por medio de la predicación y la enseñanza que se hace de este lugar. El Evangelio es el punto de sostenimiento, lo que nos ha sostenido a nosotros como iglesia en estos 3 años. ¿Qué ha sido? El Evangelio. Porque es que no tenemos otro mensaje que predicar. Y es el punto de llegada de toda misión. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque queremos, hermanos, que los no creyentes lleguen al reino de los cielos. Y queremos que los creyentes puedan perseverar hasta llegar al reino de los cielos. El Evangelio cubre cada uno de los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Y ahora sí, yo quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, para que nosotros podamos ver la centralidad de la importancia de la predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y una de las satisfacciones, hermanos, de uno poder trabajar en el ministerio pastoral con una comunidad de fe es que esto sea una realidad en el contexto de nuestra comunidad de fe. Que nosotros podamos decir, yo estoy en un lugar donde se predica el Evangelio constantemente. Yo estoy en un lugar donde se está enseñando el Evangelio constantemente. Pablo aquí comparte este sentir con la iglesia de Corintio, y esto es un resumen de lo que implica la proclamación del mensaje del Evangelio. En el contexto de este pasaje había un grupo de personas en la iglesia de Corinto que estaban negando la resurrección de Cristo. Ellos estaban negando que Cristo hubiese resucitado de los muertos, y ellos estaban negando que hubiese una resurrección después de la muerte. Y Pablo entonces les tiene que escribir a esta iglesia para corregir y aclarar este aspecto. Y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
vemos que hay tres elementos, mi hermano. Está la proclamación del evangelio, está el recibimiento del evangelio y está la perseverancia en el evangelio. Esos tres elementos tienen que estar constantemente. Hay personas que han escuchado el evangelio siendo proclamado, pero no lo han recibido. Hay personas que supuestamente han recibido el mensaje del evangelio, pero no hay perseverancia. Y estos tres elementos tienen que estar visibles en la vida de cualquier persona que profese ser creyente. Tiene que haber proclamación del evangelio, tiene que haber un recibir el mensaje del evangelio, pero también tiene que haber una perseverancia en el evangelio. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Y cuál era la palabra que Pablo constantemente le estaba predicando tanto a los no creyentes como a los creyentes? La salvación es por sola gracia a través de Jesucristo por medio de la sola fe. Ese era el mensaje que Pablo predicaba, mis hermanos. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corinto, ustedes han recibido la proclamación del evangelio, mejor es que retengan ese mensaje, de lo contrario, creyeron en vano. En otras palabras, de lo contrario, se están haciendo llamar creyentes cuando no lo son. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El mensaje del evangelio que Pablo predicaba, hermano, no era un invento de él. Esto no era una nueva doctrina. Era muy sencillo. ¿Qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la base del evangelio. Toda la historia de redención gira alrededor de este evento de Cristo muriendo por nuestros pecados. Sin eso, el plan de redención, hermanos, es simplemente otra historia bonita de las muchas que hay en la Biblia. Pero Cristo entró a la historia para morir por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, mis hermanos. Por eso es que toda proclamación del evangelio que nosotros hagamos tiene que estar fundamentada sobre lo que la Escritura revela acerca del evangelio. No sobre lo que una denominación cree acerca de la salvación. No sobre lo que un concilio cree acerca de la denominación. No lo que algunos artículos de fe creen acerca de la salvación. Es sobre lo que las Escrituras dicen acerca de la salvación. De lo contrario, nos corremos el riesgo de estar creyendo en un evangelio que no tiene el poder para perdonar pecados, mis hermanos. Y usted dirá, hermano Jorge está como que muy apasionado hoy. Hermanos, estoy apasionado por el evangelio, pero también me preocupa grandemente porque cuando tengo que dar consejería matrimonial, cuando tengo que dar consejería bíblica, me encuentro con personas que llevan años en comunidades de fe y no entienden todavía lo que es el evangelio. Y no te lo pueden ni tan siquiera explicar en 30 segundos. ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos? No estamos tratando de jugar iglesia, no estamos tratando de jugar a comunidad de fe, estamos tratando de ser una comunidad de fe que realmente entiende el evangelio y que realmente ha creído en el evangelio y que ese evangelio ha hecho una obra de transformación en su vida. El evangelio es lo más importante, se aplica a todo y afecta todo. El evangelio no es simplemente algo que yo creí un día y que en esos momentos, yo como que sentí como un calientito cuando oraron por mí. Pero luego seguimos viviendo vidas totalmente contrarias a nuestra profesión de fe. El evangelio se aplica a todo y afecta a todo. Afecta a cómo vivimos en nuestros hogares. Afecta a cómo vivimos en nuestra comunidad. Afecta a cómo vivimos en nuestro trabajo. Afecta a todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Otro pasaje que nos ayuda a ilustrar este aspecto del orden de las cosas. Y yo le quiero dar este pasaje de una manera resumida, mis hermanos, para que usted entienda cómo usted debe compartir el evangelio con otros. Cómo usted debe entender el evangelio. Ese pasaje se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Este pasaje se puede decir que es un pasaje que ilustra las verdades fundamentales del evangelio. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. Y miren, mis hermanos, quiero hacer una nota aclaratoria. Cuando yo hablo de personas que están en comunidades de fe y no han entendido el evangelio, yo no me estoy refiriendo a necesariamente porque no son bautistas.
No quiero que se lleve esa impresión de que yo estoy diciendo que todos los que no son bautistas no entienden el evangelio. No, 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 no. Jamás y nunca va a escuchar eso. Tampoco estoy diciendo que aquellos que no creen en las doctrinas de la gracia no entienden o han creído en el evangelio. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy simplemente afirmando que en lo más básico de la proclamación del evangelio, muchos cristianos no pueden ni siquiera explicar qué es lo que el evangelio y qué el evangelio significa para sus vidas. En este pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, nosotros vemos, hermanos, tres aspectos que están ilustrando la salvación a través del evangelio. No tengo el tiempo para ir en todos los detalles de este pasaje de Isaías, pero el rey Usías ha muerto. Y ahora el pueblo está en desesperación. Se nos murió el rey. Y el rey se murió, hermano, por presentado. Porque el rey le dio con entrar al lugar santo cuando él no tenía autoridad para entrar al lugar santo. Era un rey piadoso, pero ese día no sé qué le pasó. Se puso curioso y le dio con entrar al lugar santo cuando él sabe que en ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y le dio una lepra, hermano, que se lo comió y se lo llevó hasta la muerte. Bueno, pues el rey Usías se muere y ahora el pueblo está en desesperación. Y uno de los que está aparentemente desesperado o preocupado es el profeta Isaías. Y dice ahí en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el evangelio? Tiene todo que ver, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos del evangelio y proclamamos el evangelio, nosotros proclamamos el evangelio de un Dios santo. No estamos proclamando cualquier mensaje. Este no es el mensaje de cualquier político. Este es el mensaje del Dios santo, creador de todas las cosas. El evangelio comienza con la santidad de Dios. Cualquier presentación del evangelio que no parta desde este atributo de Dios es un falso evangelio. Porque la premisa de que Dios es santo es que nosotros no lo somos. Y por ende, como nosotros no lo somos, tenemos un serio problema con ese Dios santo. ¿Cómo ahora se resuelve ese problema? Porque el versículo 5 describe cuál es la condición del hombre. Miren lo que experimenta Isaías cuando es expuesto a la santidad de Dios. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que Isaías pasa de reconocer y de contemplar la santidad de Dios, ahora a contemplar su pecaminosidad. Y no solamente él reconoce su propia pecaminosidad, sino que también reconoce el corillo que está a su alrededor de pecadores que están en la misma condición que él. Él dice, yo tengo un problema grande, porque yo realmente a la luz de la santidad de Dios, ¿qué es lo que merezco? Morir. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 acerca de la paga del pecado? Que es muerte, porque hemos pecado contra un Dios santo. Pero no se queda ahí, mis hermanos. En los versículos 6 al 8 vemos de una manera figurada e ilustrada lo que hace el evangelio a través de Cristo, como lo que hizo Dios aquí a la vida de Isaías en este pasaje. Miren lo que dice el versículo 6. Recuerden el contexto. Isaías está viendo la visión de la santidad de Dios, que es algo que él jamás y nunca había experimentado en su vida. Cae postrado al suelo reconociendo su pecaminosidad. Y dice, yo me quiero morir. Estaba experimentando cuando el profeta, y en los profetas usted encuentra esta expresión, ay de mí. Eso es un grito, hermanos, de desesperación y de lamento. Ay de mí. Pero miren lo que pasa ahora en los versículos 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Esto es exactamente lo que sucede, hermano, en el Evangelio, cuando el pecador que ha sido expuesto a la santidad de Dios y reconoce su pecaminosidad, esto es lo que sucede en el ser humano. Cuando el pecador es expuesto al Evangelio y cree en el Evangelio, sucede lo mismo que está sucediendo aquí con Isaías. Su pecado es limpiado y su culpa es quitada. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es a través del Evangelio de Cristo, mis hermanos, que los hombres pueden experimentar limpieza por sus pecados y expiación por sus pecados. No hay vela, no hay rosario, no hay rezo, no hay nada que pueda limpiar la culpa de pecado. Solamente Cristo a través de su obra en la cruz, mis hermanos. El Evangelio no se basa en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Dios hizo ya a través de Jesús a favor nuestro en la cruz. No se trata acerca de lo que nosotros podemos hacer, mis hermanos. Se trata acerca de lo que Dios ya hizo a favor nuestro a través de la cruz. No obstante, y esta parte, hermano, es muy importante, el Evangelio no es solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Amén. La razón por la cual nosotros estamos siendo expuestos constantemente al Evangelio es porque sí hemos sido salvos por fe, pero ahora estamos siendo santificados por medio de ese mismo Evangelio que nos salvó. Ese mismo Evangelio está santificando nuestras vidas. Está transformando nuestras vidas. Y una de las evidencias de que alguien realmente ha creído en el Evangelio son los frutos de la santificación en su vida. Y esto lo hemos hablado y lo hemos explicado una y otra vez, mis hermanos. Si nuestra confesión de fe no va acompañada de unos frutos de santificación que dan testimonio de esa obra interna, es posible que estemos como los de Corintios que hayan creído en vano. El Evangelio afecta toda nuestra vida por el resto de nuestras vidas. Toda nuestra vida, mi hermano, por el resto de nuestras vidas. El Evangelio no es algo que yo experimento en mi vida por un año, 6 meses, 6 años. No. El Evangelio es algo que afecta el resto de mi vida, o hasta que yo me muera, o hasta que Cristo venga. No es algo que simplemente yo hice en el pasado. Yo en el pasado me hice cristiano. No. Es que tú eres cristiano hoy en el presente y serás cristiano en el futuro por la obra del Evangelio en tu vida. El Evangelio nos debe hacer humildes, mis hermanos. Humillados y dependientes de Dios, porque en Jesús tenemos toda la gracia, misericordia, aprobación y afirmación que necesitamos. Mira cómo dice el autor a los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, nos relata de una manera grandiosa lo que Cristo hace a favor de nosotros, pero también cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Hebreos 4, 15 al 16. Bueno, vamos desde el 14 para tener todo el contexto. Aquí el autor a los Hebreos, hermano, está presentando a Cristo como el mayor sumo sacerdote y mejor sumo sacerdote que los demás sacerdotes que habían venido en el pasado. ¿Por qué? Porque todos los demás sacerdotes del pasado tenían que también presentar ofrendas por sus propios pecados y morían. Sin embargo, Cristo es mayor sacerdote que todos los sacerdotes terrenales. Y dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y miren, hermano, este pasaje o esto que está diciendo aquí el autor de que traspasó los cielos se llevó a cabo 2 veces. Jesús no solamente traspasó los cielos para encarnarse como hombre, sino que también traspasó los cielos una vez obtuvo la resurrección y resucitó como un hombre Dios glorificado. Él traspasó el reino de los cielos, hermano, y ahora es nuestro sumo sacerdote. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la actitud que nosotros debemos tener ante la obra de Cristo a favor nuestro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Esto no se puede experimentar en ningún otro contexto que no sea en el Evangelio, mis hermanos. Solamente en el Evangelio nosotros podemos presentarnos ante un sacerdote que entiende nuestras debilidades. Solamente en el Evangelio nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia para encontrar misericordia. Pero el Evangelio también, mis hermanos, nos impulsa a la misión. El Evangelio nos impulsa a la misión. El conocer lo que Dios hizo a través de Cristo a favor nuestro en la cruz nos debe impulsar a que otros conozcan lo mismo. Ese es el fin de la redención. Eso es lo que Dios ha hecho en los últimos 2000 años a través de la iglesia. A través del Evangelio, Dios comisiona a los creyentes para que otros lleguen a la salvación. ¿Usted ha llegado a la salvación cómo? Porque alguien le predicó el Evangelio, alguien le compartió el Evangelio, alguien le enseñó la verdad del Evangelio. El Evangelio nos impulsa a la misión. Por 3 años y medio Jesús le estuvo enseñando todas las verdades posibles acerca del Evangelio y del reino de Dios a sus discípulos. Pero llegó un momento donde ellos tenían que llevar a cabo esa misión. Y ellos vivieron en 3 años y medio todo lo que necesitaban entender acerca de la persona de Jesús. Todo lo que necesitaban entender acerca del Evangelio. Todo lo que necesitaban entender acerca de cómo llegar al reino de los cielos. Pero eso, ¿a qué los impulsó? A la misión. Pero hay que ser realistas, mis hermanos. Los discípulos que siguieron al Señor por 3 años y medio, les pasó lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Ellos se les olvidó la misión. Y se quisieron esconder en Jerusalén. Ahí, todos contentos. Aquí tenemos nuestra comuna cristiana. Aquí tenemos nuestro grupo cristiano. Todos aquí compartimos juntos. Y no estaban saliendo a llevar la misión porque Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ellos no tenían problema con la primera, Jerusalén, pero sí tenían serios problemas con los demás. Especialmente Samaria y lo último de la tierra, porque eso significaría que le tienen que predicar el evangelio a los gentiles. Y todavía ese racismo étnico estaba en el corazón de sus discípulos. Ellos no tenían problema en quedarse en Jerusalén y en Judea, pero ir a Samaria, en serio. ¿Pero qué fue lo que Cristo les había ilustrado durante el ministerio? Jesús fue a Samaria a predicar el evangelio. Jesús constantemente iba a aldeas y ciudades donde estaban los gentiles y allí les predicaba el evangelio. ¿Dónde se encontraba el endemoniado de Gadara? ¿En una ciudad gentil? A los discípulos, hermanos, les pasó como nos pasa muchas veces a nosotros. El evangelio no nos impulsa a la misión. El conocer lo que Dios hizo a través de Cristo a favor nuestro en la cruz nos debe impulsar a que otros conozcan lo mismo. Por eso es que en el pasaje de Isaías, capítulo 6, versículo 8, miren lo que sucede luego de la experiencia que Isaías tiene con la santidad de Dios, con su pecaminosidad y con la limpieza de pecados que él experimentó. Miren lo que dice Isaías capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Para poder llevar a cabo la misión de Dios primero, hay que haber tenido una experiencia con el Dios Santo. Hay que haber entendido la pecaminosidad del hombre y hay que haber obtenido una limpieza y expiación por nuestros pecados. Hoy hay muchos esfuerzos misioneros que se están haciendo con personas que no han sido salvas, sus pecados no han sido expiados y están haciendo la obra de Dios en la carne. Y por ende, ¿qué es lo que están obteniendo? Frutos carnales. Porque si tú siembras carne, ¿qué vas a cosechar? Carne. Todo esfuerzo misionero que nosotros hagamos, si no está centrado en la predicación del evangelio, es un esfuerzo infructífero. Va a fructificar algo, pero no va a ser vidas transformadas por medio del evangelio, mis hermanos. Pero hay un detalle que no podemos olvidar. Madurez espiritual no es cuánto conocimiento tiene una persona, es cuánto ese conocimiento lo hace humilde, obediente, misericordioso y cuánto más se parece a Cristo. Por eso es que yo les había dicho anteriormente que el evangelio afecta a todos los aspectos de nuestra vida. No es solamente lo que hicimos un día
en un servicio donde levantamos la mano, pasamos al frente o alguien oró por nosotros y recibimos al Señor como nuestro Salvador. El Evangelio tiene implicaciones sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Así que yo les hago una invitación en esta tarde. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos aplicar y rendirnos al Evangelio? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos aplicar y rendirnos al Evangelio? Porque yo me alegro que usted esté aquí. Yo me gozo grandemente de verlos ustedes domingo tras domingo, hermano. Yo a veces me siento en la casa y digo, pues Señor, pues tienes que ser tú el que estás obrando en la vida de ellos, porque pues se aparecen todos los domingos. Todos los domingos siguen viniendo aquí, ¿me entiendes? Tiene que ser la gracia de Dios en la vida de ellos. Pero mis hermanos, ¿en qué área de nuestra vida nosotros necesitamos aplicar y rendirnos al Evangelio? Porque aquí es muy fácil. Aquí, en esta reunión o en las reuniones públicas que tenemos, es muy fácil tal vez presentar una imagen del Evangelio en nuestras vidas. Pero fuera de esta reunión, ¿en qué manera el Evangelio ha transformado nuestra vida? ¿En qué manera podemos aplicar el Evangelio a cada uno de los aspectos de nuestra vida? ¿Que estás luchando con el orgullo? Aplica el Evangelio. ¿Que estás luchando con la lascivia? Aplica el Evangelio. ¿Que estás luchando con la mentira? Aplique el Evangelio. ¿Que estás luchando con la lujuria? Aplique el Evangelio. En cada una de las áreas pecaminosas de nuestra vida, como dice Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, nosotros necesitamos aplicar el Evangelio en cada uno de esos aspectos de la vida, mis hermanos. Y debemos rendirnos ante este glorioso mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje más glorioso que este, mis hermanos. No lo hay. Y usted y yo tenemos la oportunidad de constantemente estar siendo expuestos a este mensaje del Evangelio. Meditemos, hermanos, en la realidad de que Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha traído a ti de tu país por diferentes circunstancias y te ha traído para que tú seas expuesto al Evangelio, pero no es para que simplemente ese Evangelio se quede en las cuatro paredes de nuestro hogar o en las cuatro paredes de nuestra iglesia. Es para que nosotros podamos proclamar, hermano, ese evangelio que dice Pablo que es poder de Dios para salvación. O nosotros realmente creemos eso, hermano, o no lo creemos. A veces yo tengo que luchar con esta verdad en mi vida cuando a lo mejor tengo oportunidades para compartir el evangelio con otros y no lo hago. ¿Usted sabe de qué estoy pecando en esos momentos? De incredulidad. No es, ay, es que me dan nervios. Ay, es que me da vergüenza. No, eso no es. Es incredulidad. Es que el pecado nos engaña y nos hace creer que el evangelio no tiene el poder para salvación. Y por eso, hermano, muchas veces no le proclamamos el evangelio a otros. No estoy diciendo esto, hermano, en forma de reprensión. Estoy hablando de esto porque es una realidad. Yo batallo con esta realidad en mi vida. Yo también necesito aplicar el evangelio a mi vida de la misma manera en que ustedes. Yo no estoy exento a las tentaciones y a las presiones de la carne. Y yo tengo que todo el día, hermano, rendir mi vida ante las verdades del evangelio. Cristo es mi sumo sacerdote, Él padeció por mí, Él fue tentado en todo, mas sin embargo obtuvo la victoria y yo puedo obtener la victoria por medio de la obra de Cristo. Vivamos, hermanos, vidas en misión. Cada uno de ustedes tiene una misión específica. A lo mejor no tendrás la oportunidad de salir fuera de aquí, de este país, pero no tienes que ir muy lejos. A tu lado hay personas que se encuentran en la misma condición espiritual que las personas que se encuentran en otros países del mundo. La condición espiritual del hombre es la misma en todos lados. En Canadá no hay pecadores, menos pecadores que los que hay aquí en Estados Unidos. En Centroamérica tampoco. Todos están bajo la condenación de Dios y todos necesitan el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Que nosotros en estas reuniones que tenemos, cantemos, adoremos, alabemos, escuchemos la palabra de Dios, hermano, pero que eso nos impulse a nosotros llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Analízalo. El Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, te ha dado a ti y a mí una comisión. El presidente de nuestro país a lo mejor nunca nos conocerá. Yo sé que algunos no quisiéramos conocerlo tampoco. Pero el gran Dios soberano de todas las cosas, hermano, en la eternidad, ha destinado que tu vida fuera expuesta al mensaje del evangelio, que tú creyeras en el mensaje del evangelio para que pudiéramos compartir ese evangelio.
Y este es el plan de Dios, hermano, hasta que Él regrese. Esto no va a cambiar. Dios no ha diseñado una nueva estrategia para que su iglesia lleve a cabo la proclamación del evangelio. Hasta que Cristo venga, la labor de la iglesia y la misión de la iglesia es la proclamación del evangelio. Para que los pecadores, hermanos, puedan pasar de muerte a vida espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias por la gran misericordia que tú has tenido con nosotros. Te damos gracias porque de una manera incomprensible tú nos llamas a tu misión, Señor. No hay comisión más grande que nosotros podamos recibir que ser heraldos del evangelio. Yo te pido, Señor, que tú nos recuerdes estas verdades a nosotros como congregación en esta tarde. Que nosotros podamos meditar primeramente en quién tú eres, en tus atributos, en nuestra pecaminosidad, en lo que tú hiciste para resolver ese gran problema que nosotros teníamos. Pero ahora que estamos en Cristo, Señor, podamos estar conscientes que hay otros a nuestro alrededor que están en la misma condición que nosotros nos encontrábamos y que van rumbo a la condenación eterna. Y que tú no le has dado a la iglesia otra labor que no sea la proclamación de tu palabra. Que tú nos ayudes a entender el evangelio. Que tú nos ayudes a conocer el evangelio. Que tú nos ayudes a vivir el evangelio. Y que tú nos ayudes a poder proclamar el evangelio, Señor. Que el evangelio se convierta en el centro de nuestra vida. Que nosotros organicemos nuestra vida y nuestro tiempo alrededor del evangelio y no al revés. Que el evangelio no simplemente sea las sobras de nuestro tiempo, sino que realmente sea el centro de nuestro tiempo por el cual nosotros vivimos en esta tierra. Te damos gracias porque podemos tener familia. Te damos gracias porque te podemos tener hermanos en la fe y hermanas en la fe que nos ayudan a poder continuar hacia adelante en este caminar. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos proclamar este poderoso mensaje del evangelio a esta comunidad que está alrededor nuestra, Señor. Hay personas que día a día necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Y tu evangelio es poderoso para salvar, Señor. Tú lo has venido haciendo a los últimos 2000 años a través de la predicación y tú lo vas a continuar haciendo, Señor. Que nosotros como comunidad de fe podamos ser ese instrumento en tus manos. No los vamos a alcanzar a todos, pero los que tú nos pongas alrededor nuestro, Señor. Que nosotros podamos por lo menos cumplir con la gran comisión que es la proclamación de tu palabra. Tú te encargas de la salvación de esas personas, Señor. Tú eres el que transforma los corazones, tú eres el que impartes el don de fe para salvación, tú eres el que abres los ojos, tú eres el que destapas los oídos para que puedan escuchar el mensaje del evangelio y responder al mensaje del evangelio, Señor. Yo te pido también por las comunidades de fe que están alrededor nuestro, Señor. Muchas de ellas también están llevando a cabo esta gran comisión de predicar el evangelio. Hoy hay muchos lugares alrededor nuestro, cientos de lugares aquí en Delaware, donde se está predicando el evangelio de Jesucristo. Bendice esos ministerios, Señor. Ellos están alcanzando otras vidas que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar por diferentes razones. Que tú bendigas esos ministerios. Que tú les sigas poniendo ese deseo y esa llama ardiente en sus corazones para que puedan seguir proclamando tu palabra, Señor. Y aquellas comunidades de fe que se han apartado de la proclamación de tu palabra, que tú traigas una convicción profunda de pecado en sus vidas para que ellos puedan arrepentirse y regresar a la centralidad de la proclamación de tus palabras en el contexto de sus iglesias locales. Ayuda, Señor, a esos pastores que en estos momentos tal vez se sienten desalentados, desanimados. Oh, gloria a Dios. Glorifícate, Señor, en sus vidas, en sus familias. Y ayúdanos que nosotros como comunidad de fe podamos ser una representación del evangelio no solamente en esta reunión, sino también en la manera en que vivimos en nuestros hogares y la manera en que vivimos en nuestro día a día, semana tras semana. Señor, fortalece el ánimo de mis hermanos. Que ellos puedan tomar esta enseñanza como un aliento fresco en sus vidas para que puedan recordar a lo mejor esas verdades del evangelio que a veces tomamos ligeramente y que podamos meditar en ella para que a través de meditar en ella eso nos lleve y nos impulse a llevar a cabo la misión que tú nos has dado, Señor. Obra en la vida de los que están aquí, Señor. Si aquí hay alguien que todavía
ha sido expuesto a tu evangelio, pero todavía hay evidencias en su vida de que todavía no ha entendido ni creído en el mensaje del evangelio. Que tú obres en esta tarde esa obra de salvación y que tú cambies ese corazón de piedra y conviertas en corazón de carne, Señor. Obra, Padre, en medio nuestro. Queremos que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer, de convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tú traigas convicción sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, seguir hacia adelante con el trabajo que tú nos has llamado a hacer en este lugar, Señor. Mira a los niños que están siendo expuestos a tu palabra, Señor, que están siendo expuestos a las verdades del evangelio. Que tú utilices este tiempo, estas enseñanzas, estos hermanos que están trabajando con sus vidas, Señor, y enseñándoles las verdades profundas del evangelio. Que tú utilices también esta enseñanza para sembrar esa semilla del evangelio en el corazón de nuestros niños, Señor. Ellos son el futuro de esta iglesia y de cualquier comunidad de fe. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad de que ellos entiendan el evangelio para que puedan creer el evangelio, para que puedan vivir el evangelio y para que puedan proclamar el evangelio. Que no cometamos el error y el pecado de creernos, Señor, que ellos a lo mejor entienden el evangelio. Que no asumamos eso. Que no asumamos que ellos entienden el evangelio. Que nosotros podamos ser claros y concisos en lo que realmente tu palabra enseña acerca de lo que realmente es el evangelio, Señor. Para que ellos también puedan en un futuro seguir llevando a cabo la labor aquí en este lugar, Señor, si es que tú no has regresado antes. Por esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.